El planeta de los simios es una de las sagas más famosas dentro de la cultura pop, y aunque hayan pasado más de 50 años del estreno de la primera película, aún sigue cautivando por su fascinante universo. Ya en el canal exploramos la original de 1968 y también el reboot del 2001 que Tim Burton tanto odió. Así que en este video estaremos recordando el reboot del 2011, conociendo de qué trató, cómo fue su producción y también poniéndonos al día antes de que llegue la nueva película en el 2024. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La historia nos presenta a Ojos Brillantes, una hembra que estaba sirviendo como base para un experimento de un grupo de científicos que buscaban hallar la cura del Alzheimer. Esta droga que le suministraban hacía que el nivel de aprendizaje aumentara, por lo tanto su inteligencia también. Pero en medio de una importante reunión, Ojos Brillantes escapa de su jaula y termina haciendo destrozos en la compañía. Esto causa que un guardia de seguridad le dispare y termine acabando con su vida frente a todos los ejecutivos. Luego, uno de los empresarios más importantes le ordena a uno de los asistentes que durmieran a todos los simios, ya que no le servían tras la mala puesta en escena que Ojos Brillantes causó. Pero tras la muerte de todos los simios, aquel asistente halló un pequeño bebé y descubrió que Ojos Brillantes en realidad estaba protegiendo a su hijo. Esto hace que él no se anime a inyectarlo y se lo entrega al Dr. Will Rothman, interpretado por Jane Franco, para que lo cuidase. Luego vemos como Will lleva al pequeño simio a su hogar, donde conocemos a su padre, quien padecía la misma enfermedad que trataba de curar. Después la película da un salto en el tiempo y nos sitúa a los 3 años del simio, al cual llamaron César. Allí se revela cómo la droga de Ojos Brillantes se transmitió a su hijo, por lo que ahora que el simio también era mucho más inteligente. Pero por otro lado, el padre de Will comenzaba a deteriorarse. Esto hace que el científico tome varias drogas experimentales del laboratorio para usarlas en su padre. Al poco tiempo descubre que aquellas drogas funcionaron y su padre iba recobrando la memoria. También vemos cómo César lidiaba con las situaciones cotidianas, hasta que en un momento cuando sale a la calle es golpeado por un vecino. Tras el ataque, Will lo lleva al zoológico más cercano, donde una veterinaria llamada Carolina lo cura y también se transforma en el interés amoroso de Will. Ella también es la primera que pone cierta alerta sobre lo inteligente que se estaba volviendo César y el temor que esto le producía. Después la película vuelve a dar un salto en el tiempo y nos presenta a César con 8 años, pero este simio había comenzado a cuestionar su propia existencia. Quería saber de dónde venía, ya que no le bastaba con que Will le dijera que él era el padre. Es entonces que Will lo lleva al laboratorio y le cuenta la verdad de cómo terminó en su casa. Esta información cambió completamente al simio, quien se mostraba más distante y pensativo. Pero todo se desborda cuando el padre de Will comenzó nuevamente a desvariar. Esto produjo que el anciano se subiera al auto del vecino y lo chocara accidentalmente. Tras esto, este vecino comenzó a agredirlo y César interfirió golpeándolo. Incluso la ira del simio lo llevó a perseguirlo cuando intentaba escapar y le terminó arrancando un dedo de la mano con su boca. Tras este estallido, César terminó detenido y siendo llevado por control animal. A partir de ahí, el simio comienza a vivir un infierno, primero teniendo que compartir el lugar con otros simios y también viéndose maltratado por uno de los cuidadores. En paralelo, Will logra convencer a uno de los empresarios para volver a poner en funcionamiento los experimentos con la droga que utilizaron en Ojos Brillantes. En esta ocasión, un nuevo simio aparece en escena llamado Koba, y también vamos viendo que aquella droga tenía efectos nocivos en los humanos. César, mientras tanto, luchaba por ser aceptado por el resto de la manada y conoció a un orangután de circo llamado Maurice, con quien lograba comunicarse a través de señas. Al ser más inteligente que el resto, César se organizó. Primeramente liberó a un gran gorila de su jaula para que lo ayudara y tras esto se enfrentó a su oponente y se convirtió en el líder de la manada. Aquel liderazgo fue cambiando aún más a César hasta oponerse a regresar con Will. Tras este gesto, el resto de los simios comenzaron a apoyarlo por completo y comenzó la revolución. Una noche César logró escapar de su jaula y se dirigió a su antigua casa para recoger aquella droga que habían utilizado en su madre. Luego la dispersó por todo el lugar, dándole la oportunidad a todos los simios de volverse más inteligentes. La primera víctima de este ejército de simios fue aquel cuidador que los maltrataba. Primeramente César había detenido uno de sus golpes para luego decir sus primeras y escalofriantes palabras. Esto impactó no solo al cuidador, sino al resto de los simios. Luego todos juntos destrozaron el lugar y se dirigieron hacia el laboratorio en busca de Koba y el resto de los simios. En medio del caos, la ciudad se puso bajo alerta y las fuerzas de seguridad comenzaron a perseguir a los simios. Pero para sorpresa de la policía, los simios estaban organizados, por lo que terminaron demostrando ser superiores a ellos.
Todo este conflicto fue llevando a que César y su manada tuvieran un enfrentamiento final sobre un puente. Pero nuevamente, mejor organizados y con la policía subestimándolos, los simios salen victoriosos. En medio del tiroteo aparece uno de los empresarios responsables de aquella droga experimental, y en un intento por matar a César, el gran gorila que el simio había liberado se sacrifica por él, logrando derribar el avión del empresario, pero tras esto el gorila pierde la vida. Al poco tiempo, en un intento de escape hacia el bosque, Will se encuentra con César para advertirle lo que pasaría si los humanos lo encontraban. Pero el simio se acerca a él y tras un abrazo le dice que César ya estaba en casa. Will lo entiende y tras una emotiva escena ambos toman caminos diferentes. Aunque tras los créditos la película nos muestra una escena en la que vemos que la humanidad se estaba viendo afectada por el virus, el cual había sido llamado la gripe de los simios, escena postcréditos que nos llevaría a la secuela titulada Confrontación. César está en casa. Después del éxito del Planeta de los Simios de 1968, le siguieron varias secuelas que finalizaban con un gran bucle que las volvía a conectar con la primera. Aún así, la saga no gozó de gran éxito y solo la primera es la más recordada. Pero luego continuaron varias series live action y animadas, también cómics, videojuegos y demás merchandising hasta llegar al reboot del 2001. En aquel año, Tim Burton le impregnó al Planeta de los Simios su sello característico, y si bien no le fue mal en taquilla, fue considerada un desastre por parte de la crítica. Hasta el mismo director quería alejarse de ella, por lo que cuando le ofrecieron hacer una secuela, dijo que prefería arrojarse por la ventana. Tanto la saga de 1968 como el reboot de Burton tienen sus videos en el canal que pueden ir a ver. Pero tras aquel tropiezo, de algo estaba seguro Fox, y era que estos simios dejaban buen dinero siendo un fracaso o no. Así es que 5 años después del estreno del Planeta de los Simios de Burton, el guionista Rick Jaffa comenzó a desarrollar una nueva historia para estos simios. Todo comenzó en el 2006 buscando ideas en un periódico para una futura historia. Allí el escritor se encontró con una noticia sobre los problemas que tenían ciertas personas cuando tenían chimpancés como mascotas. En ese mismo instante se le prendió la lamparita y pensó en el Planeta de los Simios y lo bien que encajaba aquella historia. Sin dejar pasar mucho tiempo, llamó a su compañera y esposa Amanda Silver y le contó que tenía una idea sobre un chimpancé que comenzaba una revolución de simios. Después de esto, Amanda empezó a trabajar rápidamente en el desarrollo de César. La idea de Jaffa era que la historia se sostuviera por sí sola y no tuviera que recurrir a cameos o una infinita cantidad de referencias al original. Aunque sí encontramos muchas referencias a las películas originales. Acá te menciono las más importantes. El nombre que utilizaron para llamar a la madre de César, Ojos Brillantes, fue el mismo que utilizó Cira al conocer a Taylor. También nos encontramos con el mismo César, el cual fue el nombre dado al hijo de Cornelius y Cira en la tercera entrega. La gigantesca estatua de la libertad que aparece al final de la primera película también aparece en manos de César, pero esta vez como un juguete. Y también vemos la escena final en un extraño rompecabezas en la casa de Will. El nombre del molesto cuidador que interpreta Tom Felton rinde homenaje a los dos astronautas compañeros de Taylor, Dodge Landon. Y también el personaje recita varias líneas idénticas a las que dice Taylor. Quítenme las patas hediondas de encima, malditos simios asquerosos. ¡Dame tus sucias manos de encima, asqueroso mono! Y si observamos el trato que recibe César cuando está encerrado, podemos encontrar muchas similitudes al trato que recibe Taylor. También se tomaron referencias de la conquista del Planeta de los Simios, especialmente la idea de la revolución de los simios y cómo César fue un personaje revolucionario, del cual sus compañeros simios hablarían durante siglos. Luego de tener el guión terminado, Jaffa se lo vendió a Fox, quienes eran los distribuidores del Planeta de los Simios. Inmediatamente el estudio comenzó la búsqueda de un director, hasta que dio con Rupert Wyatt, quien aceptó encantado ya que era un gran fan de la saga, aunque varios ejecutivos no estuvieron tan de acuerdo con la elección, ya que Wyatt no era un director muy reconocido o con tanta experiencia. Aún así fue contratado y cuando le mostraron el guión, se encargó de rodar una película que homenajeara al original, pero también remarcó con mucha insistencia que la película era parte de la mitología, pero no debía ser tomada como una continuación ni precuela. Su objetivo era establecer el inicio de una trilogía como lo había hecho Nolan con Batman. Luego se contrató al elenco: Jane Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox, Tom Felton y Andy Serkis, quien dio vida a César. En cuanto a los efectos, la gran diferencia que podemos encontrar con las anteriores entregas es que acá no tenemos ningún traje. Todo fue hecho con CGI y captura de movimiento. La idea del director era presentar simios reales, por lo tanto contrataron a Weta Digital para que los creara. Esta compañía ya tenía bastante experiencia en creaciones con captura de movimiento, como por ejemplo en King Kong del año 2005 y El Señor de los Anillos.
Y también para esta época habían desarrollado una tecnología bastante avanzada que les permitía filmar en lugares abiertos y no limitarse a un estudio con pantalla verde. Dentro de lo más destacable y la gran experiencia de los técnicos de Weta Digital fue la interpretación de Serkis, la cual sentían que en muchos momentos superaba al personaje. Para la música contaron con Patrick Doyle, quien supo desarrollar inteligentemente las partituras que acompañaron las escenas sin diálogos. Esto hizo que el público conectara más con ellas y entendieran el vínculo emocional entre los personajes. De esta manera, el 5 de agosto del 2011 se estrenó El Planeta de los Simios Revolución en Latinoamérica y como El Origen del Planeta de los Simios en España. Su éxito fue inmediato y con un presupuesto de $93 millones supo recaudar más de 400 mil millones. La crítica la amó y elogiaron principalmente el trabajo de Andy Serkis y su capacidad para transmitir un manojo de emociones que iban desde lo más tierno hasta lo más violento. Con su estreno le siguieron varios premios y nominaciones dentro de la Academia y otros como los premios Saturn. Y como no podía ser menos, al igual que todas sus antecesoras, a la película le acompañó un gran merchandising que fue desde cómics, videojuegos y muchas figuras. Tras este éxito, Fox adelantó toda la producción de la secuela y quiso que se estrenara en mayo del 2014. Lamentablemente, el director se sintió bastante presionado con la fecha y sintió que no iba a llegar a terminarla. Así que terminó bajándose del proyecto y dando paso a la contratación de Matt Reeves. Pero esa es historia para el siguiente video. Ahora me gustaría que me dijeran qué piensan de esta película, qué les pareció este reinicio y si tuvieran que elegir entre esta, la del 2001 o la original, con cuál se quedan. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!